Cordial saludo para todos. La neuropsicología es la rama de la psicología encargada de explicar los comportamientos del ser humano desde una base anatómica cerebral. Dichos comportamientos tienen una serie de elementos. Primero una adquisición, después una reproducción y por último un desvanecimiento o un deterioro de cada uno de ellos. Hoy desde la neuropsicología, desde las neurociencias, vamos a explicar el famoso hecho o el lamentable hecho en donde una persona fue asesinada y el elemento base, el elemento coyuntural fue un casco. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Primero, hay que entender desde el área de las neurociencias que el principal o el principal protagonista es el cerebro, es el cerebro. Entonces, desde esta base neuronal, desde esta base cerebral, vamos a ver qué funciones básicas están allí en el acto criminal. Primero, el sistema de recompensas. ¿Qué es el sistema de recompensas? El sistema de recompensas es la base de la adquisición de lo que se desea. Entonces, en una pelea, lo que se desea es que uno de los dos contrincantes calle o uno de los dos contrincantes sea derrotado. Y para ello, ¿sí? Por eso la palabra iracunda lo que hace es multiplicar el conflicto. ¿Sí? Primero, el sustrato de todo es el cerebro emocional, que es la amígdala que está aproximadamente aquí. Aquí no se logra ver en esta técnica. Pero sí se logra ver el otro centro de la conducta, que es la corteza orbitofrontal. Tanto la amígdala como la corteza orbitofrontal van determinando, aquí lo vemos más claro, la amígdala cerebral y la corteza orbitofrontal van determinando si la conducta está recibiendo la recompensa deseada. Entonces, si cuando hay un problema, la otra persona le dice, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Y la otra persona se calla. Si la otra persona se calla, entonces el sistema de recompensas va a recibir un reforzamiento apropiado, un reforzamiento positivo. Pero obviamente aquí lo que se observa es que ninguna de las dos partes cayeron, o callaron mejor, mantuvieron silencio, sino que hubo un diálogo continuo y constante que reforzó más ese sistema de recompensa del odio, del rencor, de la conducta negativa, de la exacerbación, de la agresión, y llevó a pues los lamentables hechos que ya todos conocemos. Ese es el primer elemento, el sistema de recompensa. Hay otro elemento que es la generación de la hipótesis, en donde parte todo, es decir, yo cómo leo el acto, entonces vamos a ver acá. Cómo se interpreta la agresión. Mírala aquí está mejor. Se tumba el casco, la persona pasa, y aquí ya se está generando una hipótesis. La generación de hipótesis se dice del área de neurociencias que son áreas frontotemporales. Vamos a verlas acá. O sea, cuando hablamos de áreas frontotemporales estamos hablando de esta porción del cerebro y de otra porción que vamos a ver acá mejor. Frontotemporal. Lóbulos. Frontal y temporal. Entonces, desde estas dos vastas regiones, grandes regiones del cerebro, se genera una hipótesis. Y esa hipótesis, volviéndonos acá, es yo cómo leo el acto agresivo, si fue sin culpa. Obviamente él lo lee de manera inadecuada. Al leerlo de manera inadecuada, al leerlo como una agresión, ya entra la amígdala a generar noradrenalina, que es una sustancia básica en la configuración de la ira. Y pues todo como un efecto dominó. Lo golpea, ¿cierto?
no sabemos de las estructuras del discurso, que eso es algo que es fundamental en el conflicto. El golpear va acompañado de discursos agonísticos, de discursos agresivos, que se dice en psicología forense que buscan menoscabar al ser humano. Entonces todas estas palabras que ya conocemos de hablar, de decir, de hacer sentir mal al otro. Ya cuando lo ha golpeado el agresor, que después, la víctima, que posteriormente va a ser victimario, porque en los conflictos pasa eso, y van fluctuando, pueden pasar de víctima a victimario en un abrir y cerrar de ojos, como fue en este caso. Este que es el victimario, posteriormente va a ser la víctima. ¿Por qué? Porque va a ser agredido por arma blanca y ya las bases del conflicto no son iguales a que si los dos hubieran tenido las mismas posibilidades de haber sido una pelea a puños. Esta persona se acerca, la víctima se acerca, hasta ahora la víctima se acerca, le muestra dónde fue golpeado, dice que en la cabeza, que me golpeó en la cabeza, y bueno, empieza un cruce de discurso, un cruce discursivo, una charla que se desconoce, pero hay que entender estas praxias manodigitales. En las praxias manodigitales se ve que la persona de rojo lo está confrontando aún más. O sea, el sistema de recompensa para esta persona es que él se retire después de haber sido golpeado. Y le va a decir, y él le está diciendo ahí que qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Las estructuras del discurso ahí en qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, es una invitación a la confrontación. O sea, no es una invitación a la pacificación o a que el conflicto se menoscabe o a que el conflicto acabe. Es una invitación a que la confrontación se suscriba en un elemento aún más agresivo. O sea, que pasen a los golpes. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y bueno, ¿quién sabe ahí qué están hablando? Esta persona se retira y ahora viene un elemento aquí clave en todo esto. Ya hemos visto el sistema de recompensas. Tanto para él hay un sistema de recompensas como para esta otra persona de azul que va a ser el asesino. También hay un sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa para él hubiera sido que él se hubiera disculpado, que se hubiera quedado callado, que bueno, en fin. Pero para esta persona también hay un sistema de recompensas que él se quede callado. Entonces las bases del conflicto y la pacificación, ¿qué es? Que alguna de las dos partes debe ceder. Ninguna de las dos cedió, ¿cierto? Ahora, la flexibilidad mental y la generación de hipótesis. La flexibilidad mental es tener la posibilidad de generar diversas explicaciones sobre el acto inicial de agresión. Haber dicho, no, fue sin culpa, es que el andén es muy corto, es que no se bajó, o esta interpretación que para mí es clave. Había una señora, un muchacho con un niño que pasó, y bueno, entonces ninguno de los dos se quiso bajar del andén, y bueno, o sea, son tantas cosas acá, ¿sí?, que podría haberse explicado de otra manera en miras de disminuir el conflicto, la agresión. Pero no hay flexibilidad mental. ¿Por qué no hay flexibilidad mental? Se dice que el cerebro emocional desvincula totalmente las otras áreas cerebrales encargadas de lo que son los procesos de cognición, los procesos de generación de hipótesis, los procesos de flexibilidad mental, los procesos de control de inhibiciones, o sea, control de la conducta, en fin. O sea, ¿qué quiere decir esto en palabras castizas? Les voy a mostrar acá. De que esta estructura que ustedes ven aquí, que es la amígdala, desvincula todo esto que ustedes ven acá. O sea, la amígdala, al generar la ira por medio de la segregación en grandes cantidades de noradrenalina por todo el sistema nervioso central, lo que va a hacer es provocar aún más el acto de la ira y no va a facilitar elementos como el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? O sea, aguantarse las ganas de pelear, ¿sí?
no va a vincular elementos como la generación de hipótesis, o sea, generación de hipótesis, explicar la conducta, esta conducta que en un principio puede ser asumida como una agresión, explicarla de una forma más benévola y más circunstancial. Es que el andén es muy corto y sin querer queriendo le tumbé el casco por no golpear al señor que iba con la niña. Elementos como la abstracción, que también es clave. ¿Qué es la actitud abstracta? La actitud abstracta es el pensamiento prospectivo, es decir, si yo lo mato, yo me puedo ir para la cárcel. Si yo lo mato, voy a dejar a una familia sufriendo. Si yo lo mato, tengo que huir. Ese es el pensamiento prospectivo, pero como vemos acá, este pedacito, este frijolito, lo llamamos así en clase de neuroanatomía, este frijolito, solo él desvincula todo el cerebro racional, porque la persona se vuelve completamente emocional y da rienda suelta al devenir de la emoción de la ira. Y eso lo que hace es multiplicar aún más el acto agresivo. Después de ello viene la corteza orbitofrontal, que sería esta que ustedes ven aquí en estos alfileres azules, el amarillo y el rojo, que va a leer la situación de esa manera. Va a leer la situación pues de una manera inadecuada. ¿Todo por qué? Porque la amígdala le está diciendo que piense con ira, que resuelva todo con ira, y la corteza orbitofrontal va a funcionar bajo la ira. No hay unas capacidades de control inhibitorio para que la persona pueda detenerse, lastimosamente. Esas capacidades del control inhibitorio son el núcleo caudado, el tálamo, el área límbica, que sería otra vez la amígdala, y la corteza orbitofrontal. Por ello, ¿qué es importante en ese control inhibitorio? Que cuando la persona quiera pelear, debe tomar un campo para calmarse, un campo en el cual la amígdala deje de segregar tanto noradrenalina por todo el sistema nervioso central. Y esto son cuestiones de segundos. Créame que no puede durar más de 10 segundos la amígdala segregando noradrenalina. Y si la persona cuenta hasta 10 y se calma, se puede evitar una tragedia. Pero la amígdala pues está en esa segregación. ¿Y todo por qué? Porque no hay un control inhibitorio, no hay una capacidad de querer parar la pelea, no hay un sistema de recompensas adecuado que diga la recompensa es evitar el problema, sino que la recompensa es que él se calle, la recompensa es agredirlo, la recompensa es yo subyugarlo, ¿sí? Y mucho menos va a haber una generación de hipótesis adecuada, y mucho menos va a haber una capacidad de abstracción que se dice que es desde el área parietal y frontal, el área parietal y frontal. Entonces aquí lo vemos, el área frontal que es la que ejecuta el acto, y el área parietal que es la que sopesa las consecuencias de mis actos. Una es la que ejecuta y la otra es la que piensa como consecuencia o como prospectiva cuáles son los resultados de yo matar o intentar matar a alguien. Pero estos elementos, como ya los vimos, han sido anulados por esta pequeña estructura que ustedes ven aquí, que es la amígdala cerebral. Y bueno, seguimos con el suceso como tal. Entonces, bajo todo este horizonte de funcionamiento cerebral ya llega el acto agresivo, empieza a agredir. Quién sabe cuáles son las estructuras del discurso que están allá, pero vamos a saber de que esas estructuras de discurso fácilmente las inferimos en favor de que él subyugue a esta persona, porque él es el victimario, la víctima es él. Después llega, aquí hubiera sido fundamental la inhibición, la flexibilidad mental, la planeación y la actitud abstracta, de parte y parte. Aquí hubiera sido fundamental
que ambos hubieran tratado de inhibirse de la pelea, que ambos hubieran intentado parar la situación, que ambos hubiesen sido capaces de generar flexibilidades mentales en torno a al origen de la caída del casco, etcétera, etcétera. Y que ambos hubieran pensado de que agredir al otro tiene consecuencias. Él no lo pensó así, el señor de rojo. Él no pensó que agredirlo a él iba a tener consecuencias nefastas como las que ya todos sabemos. Y él no pensó también en su momento de que agredirlo a cuchillo también iba a tener sus consecuencias. ¿Eso cómo se llama? La actitud abstracta, básica en el lóbulo parietal y frontal. Acuérdese que el frontal es el que ejecuta y el parietal es el que sopesa, el que piensa futuro y el que mide las consecuencias, el que mira las consecuencias de los actos. Es tanto así como si el lóbulo frontal es el que saca una sombrilla porque el lóbulo parietal dice que va a llover. Bien, seguimos acá. Entonces aquí sigue lo mismo. Esta persona lo está confrontando. Vemos en las praxias manodigitales y en el lenguaje prosémico que lo está instigando a pelear, de que el sistema de recompensas para esta persona es cállese, váyase de aquí, ábrase, ¿cierto? Y para él también, pues que en un principio pareciera que trató de conciliar, no, ahora utilizan ambos el mismo esquema del discurso, por lo tanto va a ser difícil una pacificación. ¿Por qué? Porque tanto el sistema de recompensas de él y de él son iguales. Quiere que uno de los dos se calle o que uno de los dos salga derrotado. Y se dice que para la pacificación lo que se busca es que una de las dos partes ceda. Y bueno, ninguna de las dos partes va a ceder. Lamentablemente, pues estas estructuras del discurso lo que estaba era buscando de que el conflicto pasara a otro nivel más delicado, más serio. Ahora, la persona se va, pero al herirse ya se está generando una metacognición. ¿Qué es una metacognición? Una planificación de las funciones ejecutivas de lo que él va a hacer después. O sea, esta persona aquí al marcharse ya está tomando la decisión de matarlo a él. Y si a eso lo acompaña que él sigue insultándolo, pues el sistema de recompensas de esta persona que va a decir, pues lo que yo voy a hacer es lo indicado. Ahora, las palabras que se están diciendo son fuertes porque miren, esta persona, este transeúnte, mira hacia allá, ¿cierto? Observa la contienda. Y sigue él insultándolo. Y ahora, bueno, aquí no se ve. Él al sentarse ya entran otros procesos. ¿Cuáles son los procesos? Metacognición. Metacognición son la planificación de las funciones ejecutivas de un acto criminal, en este caso. Toda la corteza prefrontal, se dice del área de neurociencias, participa allí. Toda la corteza prefrontal. Toda la corteza prefrontal. Toda la corteza prefrontal. Todo esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Y bueno, también participa la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Que esta persona probablemente, esta persona que está ahí sentada en el piso, probablemente no ha sido la única vez en que él ha peleado a cuchillo. Ya lo ha hecho anteriormente, muy probablemente, muy probablemente. Entonces aquí participa el hipocampo, el hipotálamo, que creo que están acá, mírenlo, el hipocampo y el hipotálamo. Y como ustedes pueden ver, son estructuras próximas a la amígdala cerebral, o sea, son estructuras que funcionan mucho con la emoción. O sea, tomo la decisión de agredir a alguien porque ese alguien me hace recordar algo del pasado en donde fui agredido y por lo tanto yo tengo que hacerlo, ¿sí? Y tengo que matarlo. Ahí ha tomado la decisión. Y él aquí, dentro de esta función ejecutiva, ya participa en la planeación de cómo lo va a hacer, ¿sí? Cómo lo está premeditando. Por eso no existe
Si bien hubo provocación, no existe defensa propia. ¿Por qué? Porque esta persona ya está ideando el acto asesino. Entonces, él ideó el acto asesino primero refractándose hacia sí mismo, asumir una conducta pasiva, ¿cierto? Porque iba a generar una hipótesis de que él va a creer de que yo no le voy a hacer nada, ¿sí? De que yo estoy en la tónica de víctima, pero voy a esperar a que se suba la moto y cuando tenga ambas manos ocupadas, pues lo voy a atacar. ¿Qué procesos participan ahí? Participa la generación de hipótesis, la planeación y la metacognición. La generación de hipótesis, todo el lóbulo frontal y temporal que revisa que revisa el conjunto de situaciones, ¿sí? Las coloca como en un escenario posible y las para posteriormente ejecutarlas, porque pues la persona no las ejecutaría si creyera de que no va a salir, no van a ser beneficiosas para lo que el sistema de recompensa busca. Ya aquí el sistema de recompensa lo que busca es el asesinato, no es nada más. Ya el sistema de recompensas aquí no busca como antes, que era que el otro se fuera, que el otro se callara, no. Aquí el sistema de recompensa de él es asesinarlo a él. Tanto el sistema de recompensa de esta persona que ahora está fallecida es que él se vaya. Entonces el sistema de recompensas de ambos ya ha cambiado. Al sistema de recompensas al haber cambiado, entonces ya vemos de que esta persona pasa de ser víctima a ser victimario. ¿Por qué? Por el devenir o la dinámica del conflicto como tal, como se viene presentando. Y bueno, ya al haber participado el sistema de recompensas, la generación de hipótesis, la planeación, la metacognición y la memoria de trabajo, pues la persona ejecuta el acto. Espero a que esté en la moto con ambas manos ocupadas. Ahí se alcanza a ver un poquito. Tomo la actitud de que no voy a hacer nada. Y ahí empieza. Y lamentablemente pasó lo que pasó. Y ya de aquí para allá ya no hay nada más que ver. Entonces, esa es la explicación desde las diferentes dinámicas de el cerebro, de cómo se da o se dio este acto, este lamentable acto criminal, ¿sí? Y como les dije a ustedes, el protagonista principal, si bien fue el casco, el protagonista principal es esta pequeña estructura llamada amígdala cerebral, que en la medida que la persona logre controlar las sustancias que segrega la amígdala cerebral por los elementos no solamente biológicos, sino situacionales que se están viviendo en el momento, pues la persona va a lograr triunfar. Quien tenga un cerebro emocional sano y logre controlar una situación como estas y logre desacerbar las pretensiones de la amígdala, pues la persona va a triunfar. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos en la vida son decisiones que se toman en caliente, son decisiones en donde la amígdala está totalmente descompensada. Lo que hay que hacer es calmarse, calmarse, calmarse y bajo el horizonte de un cerebro totalmente sereno e inhibido se pueden tomar las decisiones más acertadas para la vida del ser humano. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su atención, espero que compartan este video y que estén muy bien. Soy Henry Giovanni Rondón Rodríguez, psicólogo, magíster en neurociencias. Que estén muy bien, chao.